versículo 25. Y vamos a leerlos todos unidos a este pasaje de las Sagradas Escrituras, Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Vamos a hacerlo unidos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Pueden ocupar sus lugares nuevamente y agradezco a Dios porque siempre su palabra trae bendición a nuestra vida. La palabra de Dios nos hace mucho bien, en particular cuando estamos hablando del matrimonio. La palabra de Dios nos da consejo, nos da, es el manual para el matrimonio, si lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? Pero es la tesis del matrimonio, las Sagradas Escrituras. Porque en toda la Biblia se habla de matrimonio, se habla de familias, se habla de hombres y mujeres que supieron, ¿verdad?, permanecer dentro del plan divino en relación al matrimonio. Y el apóstol Pablo ve necesario escribirles este versículo a la iglesia en Éfeso. Si ustedes se dan cuenta, el consejo de la palabra del Señor es muy claro, muy claro. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y nos dice la forma, así como Cristo amó a la iglesia. El apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está hablando al corazón de los maridos. Es el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. Es a través de una carta. Sabemos que el apóstol Pablo no en todas las ocasiones podía estar de manera presencial. Sin duda, ¿verdad? Esto de las redes, esto de los mensajes, esto del WhatsApp, esto de... en sus tiempos el apóstol Pablo ya lo ponía en práctica. ¿Sí me da a entender? Quizás no estaba como hoy institucionalizado y no eran grandes empresas, pero él hacía llegar la palabra de Dios, el consejo del Señor para los matrimonios a distancias muy largas. O sea que esto no es nada nuevo, ahora está más innovador, más moderno, pero ya desde antaño el apóstol Pablo usaba las cartas, usaba los mensajes, usaba el transmitir la palabra por aquellos medios que en entonces eran hermanos que llevaban las cartas, ¿verdad? Mientras él estaba ministrando en otros lugares, estaba predicando el evangelio y Dios estaba usando la vida del apóstol Pablo, otros hermanos hacían oír la palabra, leían el mensaje, y nosotros hoy, fíjense qué bendecidos somos. Amén. Porque hoy tenemos la carta del apóstol Pablo a Éfeso. Hoy es a nosotros a quienes nos habla la palabra del Señor diciendo: maridos. Esa es la palabra de Dios. Es el mensaje para cada uno de los varones que estamos aquí. Amén. Esta es una palabra de Dios. Toma esta palabra con todo tu corazón, porque esta es la voluntad de Dios para tu vida, porque esta es la voluntad de Dios para la familia que has formado. Ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Dios, esa es la forma en la que Él quiere que nosotros amemos a nuestra esposa, así como Cristo. Y Cristo mostró un gran amor por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario, y Él no escatimó. La Escritura una y otra vez nos menciona a qué estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Se entregó a sí mismo. Y amados hermanos, este versículo es la voluntad de Dios. No hay mucho que discutir acerca del asunto. Solamente el Señor nos pide a nosotros como varones amar a nuestras mujeres. Aquí dice:
Y añade el pasaje bíblico, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si se dan cuenta de la naturaleza de este mensaje divino, es una necesidad en Éfeso. Cuando el apóstol Pablo escribe una carta, tiene un propósito. No estaba hablando al azar, estaba hablando por la necesidad que había. Hoy quiero pensar de la misma manera y decirlo de la siguiente forma. Dios habló al corazón de su pastor y le dijo, haz un evento para matrimonios. Dios habló al corazón de los líderes. Dice, haz un evento para matrimonios. Y los que vengan y los que lleguen son los que Dios tiene una palabra. Y también para los que vean la transmisión. Y también para los que ustedes les compartan la palabra del Señor que hoy escucharon. Amén. Entonces, dichosos nosotros, amén, privilegiados, que podemos abrir las Sagradas Escrituras, que podemos tomar el consejo divino y que el Señor nos dirige una hermosa palabra a cada uno de nosotros. Amén. El Señor quiere que los maridos amen a sus esposas, a sus mujeres. Amén. Gloria a Dios. Eso está en el corazón de Dios. Amén. ¿Alguien quiere saber la voluntad de Dios? Es esta. Ama a tu esposa. Entrégate a sí mismo por ella. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pues nos enseña, nos instruye, pero también nos redarguye. Amén. Nos edifica, nos consuela, pero también nos exhorta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este versículo no es más que un llamado de Dios, una exhortación a la iglesia en Éfeso, que hoy nosotros tomamos esa palabra porque decimos, Dios, quiero que hables a mi vida, que hables a mi corazón, y Dios está hablando a través de su palabra. Es entonces que inicialmente leemos esta porción seleccionada de las Sagradas Escrituras para mostrarles la voluntad de Dios. Y quiero decirles que ahora quiero llevarles al libro del Génesis. Cuando hablamos del matrimonio, sin duda, en el libro del Génesis, capítulo 23, versículo del 1 al versículo 7, permítame leer en voz alta para usted. Génesis, capítulo 23, en su versículo 1 al versículo 7, es un pasaje poco común, pero pensando en el tema del matrimonio, no puedo pasar por alto hablar de unos matrimonios, uno de los matrimonios más inspirador en la Biblia, de la cual los apóstoles toman referencias de este matrimonio. Y bueno, para comenzar, está hablando, dije que es un pasaje poco común, ahí en Génesis 23, versículos del 1 al 7, pueden leer con su vista, permítanme leer la palabra del Señor, dice así: y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y, gracias, muy amable. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para la sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Ellos respondieron de Het a Abraham, y ellos le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios. Entonces, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta,
ninguno de vosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ged. Por supuesto, ustedes saben que él pidió una sepultura especialmente, y él dijo: yo voy a pagar el precio cabal. Entonces es poco común que dirá: hermano, estamos hablando de matrimonio, no de un sepelio, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, surge una pregunta cuando leemos este pasaje de la Escritura. ¿Qué le funcionó a Abraham y qué le funcionó a Sara en su relación matrimonial? ¿Qué fue lo que hizo que este matrimonio funcionara? Porque sin duda nosotros, muchas veces, quizás alguno de ustedes ha recibido consejería matrimonial, enseñanza, y yo he dado lo que es una plática prematrimonial, debido a la gran necesidad que hay antes del matrimonio. Quizás, a ver, ¿cuántos de aquí tuvieron una plática prematrimonial? ¿O un matrimonio? Entre todos, uno, fíjense nada más. Y bueno, pues ahí se tocan temas muy importantes que nos ayudan a conocer al futuro esposo, a la futura esposa. Nos van dando dirección, nos van dando un panorama general de lo que es el matrimonio y lo que esto implica. De hecho, ahí es donde muchos o se casan o desisten. O se casan o desisten. Y de hecho, en una plática prematrimonial, hasta ahora sí que la jovencita, a mi esposa y a mí, terminó dándonos las gracias, ¿verdad? Gracias, a un cierto agradecimiento en su corazón, porque la plática prematrimonial le ayudó a fundamentar esa decisión tan importante en su vida, porque ahí salió el tema económico, porque con el que ella se iba a casar le gustaba endeudarse, y regularmente él recurría a las tarjetas de crédito, se endeudaba, se la vivía, su sueldo era prácticamente para pagar, o pedía otro crédito y pagaba el otro y se seguía, y total siempre estaba endeudado. Y como eran novios, pues en este caso la licenciada, la hermana próxima a casarse, pues ella era la que pagaba y la ayudaba a pagar las deudas. Fíjense nada más que bien le iba a este muchacho. Y luego ella tenía la visión de comprar terrenos, edificar casa y rentarla y tener negocio. Y él lo que tenía en mente era rentar un departamento y también endrogarse para pagar la renta. Entonces, fueron saliendo muchas situaciones que ellos no conocían, ¿verdad? Y al final, bueno, inclusive un día, para quedar bien con el suegro, la novia tuvo que comprar un reloj en el cumpleaños del padre y dárselo al novio para que el novio no llegara con las manos vacías. ¿Puede imaginarse qué hubiera sido si esta mujer se hubiera casado con este hombre? Este hombre mejor desistió. Una vez que le contó a sus padres la situación, este hombre le dijo: ¿para qué les dijiste a tus papás? Entonces, muchos llegan al matrimonio sin saber realmente lo que implica el matrimonio, el compromiso, que es un pacto, que no es un contrato, que es para toda la vida, que es una institución divina, que es un deseo de Dios, porque dijo: no es bueno que el hombre... Y dijo Dios, ¿quién dijo? Dios. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté, le haré ayuda. Pero realmente este hombre no quería una ayuda idónea, quería que alguien pagara sus cuentas. El de la anécdota es, dicen por ahí, un caso de la vida real, ¿verdad? Es un caso de la vida real.
Y por eso digo que tanto la familia nos agradeció, pastor, qué bueno que tocamos el tema económico, qué bueno que tocamos el tema de las aspiraciones, del matrimonio, y bueno, porque de pronto él se quería ir a España y ella le dijo, pues yo no tengo planes de irme a España. Entonces muchas cosas surgieron ahí en la práctica, que contribuyeron por supuesto a tomar la decisión. Sin embargo, pues también les digo, muchos se casan o desisten. Pero, amados hermanos, ¿qué fue lo que le funcionó a este hombre de Dios? ¿Qué fue lo que le funcionó a Abraham y a Sara en su matrimonio? Porque todos los matrimonios a través de la historia bíblica nos damos cuenta que enfrentaron retos, literalmente enfrentaron problemas, literalmente enfrentaron situaciones y, repito, retos. ¿Por qué? Porque se presentan esos retos para lograr, ¿verdad?, tener éxito en la vida, pero a veces se presentan situaciones que rebasan, en este caso a veces, al hombre y a la mujer en su vida matrimonial. Y añado, ¿verdad?, y muchas veces el enemigo de nuestras almas, que también está allí haciendo su mala obra, ¿verdad? Afortunadamente Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Y el Señor ha restaurado vidas, ha restaurado matrimonios que han tenido la necesidad de esa restauración. Y por supuesto que el matrimonio entonces enfrenta muchas situaciones, y a veces vamos a decir situaciones, retos y también dije problemas, literalmente problemas. Usted lee Corintios 7, el tema que maneja ahí es problemas, y yo leía problemas del matrimonio, no en el matrimonio. Hay problemas externos y también hay problemas internos muchas veces, pero ¿qué fue lo que le funcionó a Abraham y Sara para tener éxito en su vida matrimonial? Aunque es un pasaje poco común, este pasaje me habla del tipo de relación conyugal que tenía Abraham y Sara. Ustedes ven en el versículo 2, dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara. Entendemos que Abraham está pasando el duelo, es una situación emocional, es una situación inesperada que pasó en la vida de Abraham. Es una manera de expresar el dolor, el sentimiento, sus emociones en relación a su amada esposa. Esto nos muestra cuánto amaba Abraham a Sara. Por supuesto que también he visto hombres que aman a su mujer, inclusive consiervos. Hace unos meses un consiervo me permitió el Señor orar por él, y es mucho mayor que yo, hermanos. Yo me veo joven, pero ya no soy tan joven, ¿verdad? Y es mucho mayor que yo, y sin embargo el Señor me permitió orar por él porque su esposa estaba pasando por una enfermedad y una situación muy complicada en su vida. Sin embargo, no yo, sino el Señor fue el que nos dio la oportunidad de orar por él, y él derramaba sus lágrimas y él me decía, yo no sé qué haría si ella partiera, yo no podría superar esto. Cualquiera de nosotros diría, bueno, pues tenemos al Señor, sí, pero déjame decirle que nuestra fe, muchas veces lo que es el tema del sufrimiento, lo que es el tema del trauma, lo que es el tema del estrés, el distrés, y hasta llegar a la disfunción, ¿sí me doy a entender? Términos clínicos, psicológicos, pero también principalmente bíblicos, porque él hizo duelo, sus emociones él estaba expresando, él estaba manifestando su duelo, y la Biblia dice qué hacer, porque hay a veces la idea errónea, equivocada, es que los cristianos ya no lloran. ¿Será cierto? Si algún familiar, algún hermano en Cristo parte con el Señor, ya no lloran. Sí.
La Biblia dice que Jesús Lloró. empáticamente, y la gente decía, mira cuánto lo amaba, mira cuánto lo amaba. Y quizá muchos decían, y no podía este que abrió los ojos a un ciego haber venido a sanar a su amigo, ¿verdad? Ya ven cómo es la gente. Pero, amados hermanos, dice el texto bíblico, si leen conmigo, versículo 23, capítulo 23, versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo. Era un momento muy difícil en la vida de Abraham. Ya Sara no lo podía ver, pero queda registrado en la palabra del Señor la manera en que Abraham amaba a Sara. Así como leímos al principio del texto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amados hermanos, en toda relación matrimonial, sin duda, lo que ayuda a poder vencer los problemas, las situaciones, los retos internos o externos, es el amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El amor. Y a veces nos ha tocado matrimonios más jóvenes que nosotros, mi esposa y yo, y la pregunta que les hacemos, ¿cuál es, María? ¿La quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo amas? ¿Y saben qué? Empiezan a llorar. Porque lo ama. Y viceversa, ¿lo amas? ¿La amas? Y están en un tremendo problemón. Y hubo otro caso, ¿verdad? No sé por qué se dan esos casos, pero se dan. Y siempre que dicen sí, sí lo amo, hay solución. Porque ese es el vínculo perfecto. Y Dios lo sabe, el amor. Y al fin y al cabo, esa relación se restaura por la buena mano de Dios, pero también por el amor que le tiene. Otro matrimonio, el hombre desafortunadamente, fíjense, digo que se enfrentan situaciones, problemas, etc. Y una de ellas es la infidelidad. Y pues este hombre, y luego conociendo la palabra del Señor, a veces es lo más triste. Es lo más triste, ¿verdad? Y el hombre una vez dijo, hermano, pero es que ya hice compromiso con otra persona. Y por otro lado la mujer decía, pues es que yo le voy a pelear el 70%. Pero después del consejo que le di, ya no se divorció, ¿verdad? Mi esposa me ayudó también, por supuesto. Decimos, ¿para qué quieres el 70 si puedes tener el 100? Y al otro, pues, si no te dio pesar dejar a la legítima, pues deja al amante. No te preocupes lo que el amante. Tú tienes una esposa legítima. Bendito Dios. Dios tiene que orar porque son situaciones muy complejas, muy difíciles inclusive de superar, pero Dios, que es tan bueno, hermanos, restaura las cosas. Pero se podrán imaginar cómo se sentía Abraham. Le dolía. 127 años tenía Sara cuando murió. Por supuesto que no todos esos años los vivió de matrimonio, pero gran parte de su vida la vivió con Abraham. Lo siguió a donde él iba. Muchos años duró el matrimonio de Abraham. ¿Qué le funcionó? Preguntémonos. A ver, el hermano que está a tu lado, ¿qué le funcionaría a Abraham? Al fin y al cabo lo que queremos es respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo le hago para que mi matrimonio funcione de la manera que Dios quiere? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y va a funcionar.
Este hombre nos deja ver en este pasaje del Génesis cómo amaba a su mujer. Hizo duelo. Y no solamente hizo duelo. La Biblia dice que y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Se vale llorar, ¿verdad? Entonces, lloraba por Sara. Y seguramente cuando lloraba, se acordaba de ella. Se acordaba, voy a usar lo que la Biblia dice acerca de Sara, unas referencias. ¿Se acuerdan que él reconoció que su mujer era hermosa? En gran manera. Su esposa hizo posible, su obediencia a esta mujer hizo posible que él le fuera bien por causa de su mujer. Aunque no digan amén los varones. Pero realmente, gracias a tu esposa, a tu mujer, es que a ti te va bien. Gloria a Dios. Amén. Y el que haya esposa, hay el bien. Y alcanza. Hay una intervención divina en el matrimonio. ¿Se están dando cuenta? Yo sé que ustedes ya han leído muchos versículos, pero lo que estoy hablando en estos momentos es el punto. ¿Qué le funcionó a Abraham y qué le funcionó a Sara? ¿Qué tipo de relación había entre ellos dos? ¿Qué hizo duelo? ¿Qué la lloró? Y vaya que ellos supieron enfrentar situaciones muy difíciles. Ellos como matrimonio aprendieron a vivir por fe, a depender totalmente de la buena mano de Dios. Porque le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, ¿verdad? Haz un viaje. Y se fue y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Iba con Sara, iba con su mujer, y a donde él iba, en esa gran aventura de fe y de obediencia al Señor, se encontraron con muchas situaciones y supieron enfrentarlas. Corrió peligro Abraham, y ustedes saben que, bueno, su mentira piadosa, de todas maneras, fue mentira, ¿verdad? Pero lo cierto es que Sara le obedeció. ¿Sí o no? Y fíjense, al marido le dice, ama a tu mujer. Pero al hombre le dice, a la mujer, que esté sujeta a su marido como al Señor. ¿Cuántas mujeres están sujetas al Señor? Amén. Hablando de nuestro Señor Jesús. Amén. De la misma manera. No hay por qué malinterpretar el texto para que ese texto piense que estamos sugiriendo autoritarismo en el matrimonio, abuso en el matrimonio, no, de ninguna manera. Nada de que esas frases que ya traen dolo, que dicen, aquí yo soy la cabeza y aquí se hace lo que yo digo. ¿Verdad? Nuestro pastor titular tiene, bueno, la pastora también, su esposa, dice un dicho: si quieres mandar o quieres ser feliz. A ver, ¿quieren mandar o quieres ser feliz? ¿Verdad? Y dijo un varón, yo quiero mandar y quiero ser feliz. Entonces, hermanos, la Biblia es clara. La Biblia nos dice qué tipo de relación llevaban. Cuando leemos este pasaje, cuando vemos a este hombre en duelo, cuando vemos a este hombre llorando a su mujer, viendo el mejor lugar, y cómo este matrimonio era reconocido por los pueblos vecinos, y decían, ¿cómo le dijeron a Abraham? Tú eres un príncipe de Dios. A ver, dile a tu esposo, tú eres un príncipe de Dios. Bueno, es que yo cuando leo la Biblia la aplico a mi vida, ¿verdad? Yo cuando leo la Biblia la aplico a mi vida. A ver, dile a tu esposa, dile a tu esposo, tú eres un príncipe de Dios. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Ya no estaba Sara para oírlo, pero ahí estaba. Ahí estaba esta gente reconociendo quién era Abraham. Y viendo, hubiera sido otro, ni siquiera va al sepelio, ¿verdad? Fíjense qué cosa tan tremenda nos enseña la Biblia.
el tipo de relación, una relación de amor, una relación de entrega. Supieron enfrentar las situaciones más de una vez. Esta mujer arriesgó su propia vida, arriesgó su propia integridad física. Y Abraham, quiero pensar que muchos podemos juzgar de diferentes formas, pero lo cierto es que Abraham también vio por ella y él tenía el respaldo de Dios. Inclusive habló con Dios, dice, mira, yo voy a decir esto, Dios. Como diciendo, dame permiso. Está en la Biblia, o sea, sí lo dijo. Y voy a decir, porque si yo voy así, me ve que mi mujer, así de hermosa que es ella, me van a matar. Voy a perder la vida. ¿Y cuánto se deja ver que entonces Sara amaba a su marido? Ahora, para entender un poquito más este asunto, aquí son dos conceptos bíblicos muy importantes: el amor y la sujeción. Eso les funciona a Sara: el amor y la sujeción. Dos conceptos bien importantes y a veces mal interpretados, mal entendidos y mal aplicados. Pero que nosotros no seamos así. Que nosotros pongamos en alto el mensaje del Señor diciendo: el amor y la sujeción son dos piedras del cimiento, del fundamento, piedras fundamentales para que el matrimonio funcione. Amor y sujeción. Amén. Ahora, comprendemos, quiero darles algunas referencias de Abraham y de Sara. Una de las referencias está en Génesis 12, 1 y 2, donde Abraham es un hombre obediente a Dios, sin lugar a dudas. La referencia de Abraham, nos referimos a Abraham como un hombre obediente a Dios, principalmente. Y ustedes saben que a Dios le agrada que le obedezcan. Si quieren agradar a Dios, si quieren hacer la voluntad de Dios, si quieren que Dios bendiga su vida, obedezcan. Y Abraham dice, le dijo Dios, sal de tu tierra, y salió. Y de tu parentela, y se fue. Y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Voy a hacer de ti una nación grande. Vas a tener, dice, y te bendeciré y serás bendición. ¿Cómo iba a ser una nación grande? Pues a través de él y a través de su esposa. ¿Estamos de acuerdo? Pero él fue obediente a Dios. Otra referencia de Abraham. Allí en Génesis 15:6 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Santiago capítulo 2 versículo 23 dice, y fue llamado Abraham amigo de Dios. Entonces, otra referencia de Abraham era que era amigo de Dios. Abraham, ¿qué tipo de relación tenía Abraham con Dios? Poco común, pero era amigo de Dios. Lo predicó Santiago, lo dijo Moisés en el libro de Génesis, pero lo más importante, Dios lo consideraba a él su amigo. El salmista no llega a tal nivel, pero lo dice de otra manera, ¿no? Porque él dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Considerándose a sí mismo el salmista como diciendo, ¿qué somos nosotros? Ahora, como referencia a lo que dice el salmista, pensemos, para ser llamado amigo de Dios. Entiendo que entonces Abraham era un hombre que sabía relacionarse con Dios. Si tuvo la sabiduría, el entendimiento. Y hay quien hace un comentario acerca de Abraham. Abraham respetaba a Dios. Inclusive le llamó el Altísimo. Así lo reconocía a Dios. El Dios Altísimo, el Dios grande. Y cuando se refería a Dios, tenía un absoluto respeto y se acercaba así. Y no con falsa modestia lo decía, no se enoje mi Señor. ¿Por qué? Porque a veces las propuestas que uno le hace a Dios, pues debemos estar seguros que es conforme a su voluntad. Porque a veces pedimos cada cosa. Y bien lo dice Santiago, piden y no reciben. ¿Por qué piden? Quizás te ha pasado, ¿no? Has pedido y no has pedido. Es más, a veces no has pedido y no has recibido porque no has. Pedir.
Todo aquel que pide y el que busca y el que llama se le abre. Entonces la escritura es clara, dos principios. Otra referencia de Abraham, obediente, amigo de Dios, tenían una muy buena relación y conocemos entonces a Abraham con una referencia de ser un hombre de fe, un hombre con una fe, vamos a decirlo, inquebrantable. ¿Cómo calificaría usted la fe de Abraham? Grande, genuina. Y ahora quiero dar una referencia de Sara. Si me acompañan a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 6. Y miren lo que la palabra de Dios expresa ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como se darán cuenta, los apóstoles dedicaron gran parte de sus escritos para hablar del matrimonio, para hablar de la familia, para hablar de lo que hacía que un matrimonio funcionara. Y aquí leemos un texto bien importante para los matrimonios, queridos hermanos. Primero de Pedro dijimos 3, versículo 6, permítame leer en voz alta para usted. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Esta es una de las mayores referencias que yo puedo hablarles o decirles. ¿Quién era Sara? Era una mujer obediente a su esposo. Amén. Escuche bien. Era una mujer. Entonces está el concepto amor y está el concepto bíblico sujeción, que tiene que ver con la obediencia. ¿Y cómo le decía? Mi Señor. Esto habla de que le tenía un profundo respeto a su esposo. Aunque no digan amén. Un profundo respeto. Algunas argumentan, dicen, pero eso se lo tiene que ganar, ¿verdad? Yo le obedezco si él obedece a Dios. Hay muchos argumentos. Usted lee la Biblia y aquí no dice que es condicional. Usted tiene que obedecer al Señor. ¿O no? Aquí dice la palabra de Dios. No le quita, no le añada, no le ponga, no. Son dos conceptos muy importantes: el amor y la sumisión. Y Sara le decía a mi Señor. Yo sé que algunos le dicen de manera diferente. He escuchado muchas mujeres, más de una, que le dicen ¡viejo! ¿Verdad? O como le dicen ¡gordo! ¿Verdad? O como más le dicen, a ver, que usted sepa, no que usted le diga, que usted sepa. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Cómo más le dicen varones? Bueno, también le dicen vieja, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, yo leo el texto bíblico y es muy importante. A mí me parece muy importante. Dice, el apóstol Pedro, ahora ya no es Moisés en el Génesis, ahora ya no es Pablo a los Efesios, ahora es el apóstol Pedro hablando a la iglesia que él estaba ministrando. Y me atrevo a decir que a la iglesia universal, y toma este punto como algo muy importante. Y predicó del matrimonio. ¿A quién está predicando del matrimonio en su carta? No está él presente. Él envía la carta, así como el apóstol Pablo. Él envía el mensaje, él transmite la voluntad de Dios, porque sabe que eso le va a hacer bien a los matrimonios. Y le va a hacer bien, por supuesto, a la iglesia. Y le va a hacer bien al evangelio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es entonces la sana doctrina. Esto es la doctrina sana que predica el apóstol Pablo a Tito también, en Tito capítulo 2. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
¿verdad? Y empieza a dar una serie de consejos, y uno de ellos que le dice, esas mujeres que tienen experiencia en el matrimonio, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser cuidadosas de su casa, ¿sí o no? Entonces, vamos a las pláticas prematrimoniales, son bien importantes. Yo les invito a que también lo practiquen, amén. Entonces se dieron cuenta, porque muchas veces seguimos los patrones que nos han formado, lo que observamos de papá, de mamá, y así queremos llevarlo. Pero yo he dicho, tengo un dicho muy popular, personal, familiar, y lo he transmitido a la iglesia, y le digo, hijos, si a nosotros nos ha ido bien, a nuestros hijos les tiene que ir mejor. A ver, repita conmigo. Si a nosotros nos ha ido bien, a nuestros hijos les tiene que ir mejor. Si tú en tu matrimonio, Dios ha sido bueno contigo, Dios te ha ayudado, Dios te ha sostenido, Dios te ha dado la fuerza, la sabiduría, porque dice vivir con ellas sabiamente. Tú ahora que tienes el conocimiento del Señor, si puedes tener una plática prematrimonial, ¿verdad? Es mucho mejor. Te da un panorama general. Yo recuerdo en mis años, cuando inicié el ministerio a la edad de 18 años, a mí lo que me decían las pastores, tú sírvele a Dios. Así me decían. Y Dios te va a proveer de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo también digo lo mismo. Dios es fiel. Amén. Dios es bueno, pero lo cierto es que también hay otras tantas cosas que nos debieron haber comunicado y explicado a detalle para que nosotros pudiéramos lograr ese propósito de la mejor forma y de la mejor manera. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Porque a veces dicen por ahí te mandan y aprendes a golpes de la vida. Pero cuando te dan consejo, cuando recibes palabra, cuando recibes orientación, es mucho mejor. Mi hermano que recibió esas pláticas, ¿le fueron útiles en su vida? ¿Sí, hermanos? ¿Qué nos pudieran decir en una sola frase de esas pláticas matrimoniales? ¿Qué nos pudieran decir en una sola frase? ¿Cómo calificarían eso que vivieron? Una de las cosas es de que siempre Dios en el matrimonio, ¿no? Siempre Dios, ¿no? Vieron la cita bíblica, creo que no la recuerdo, pero creo que es 4:12, no recuerdo, donde dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Entonces, si Dios es en el matrimonio, vamos a... El matrimonio es de 3, ¿no? El hombre, la mujer y Dios, ¿verdad? Y cordón de 3 dobleces, eso lo dijo un hombre sabio, fue Salomón, fue el predicador. Fue el hombre que dijo en el libro de Eclesiastés, tanto más sabiduría adquirió el predicador, más supo enseñar al pueblo, ¿verdad? Más enseñó al pueblo, e hizo inquirir, e hizo escudriñar. ¿Se dan cuenta cómo la sabiduría es necesaria para el matrimonio? Entonces, ¿qué le funcionó a Abraham y a Sara? ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Qué referencias tenemos de ellos? Un hombre obediente, un hombre de fe, un amigo de Dios. Eso es impresionante. ¿Y qué testimonio tan más grande tenemos a través del apóstol Pedro? Él está predicando de Sara y dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y está predicando, y parecía que el apóstol Pedro escudriñaba las escrituras, pero recuerden, no se les olvide, además de que él leía y escudriñaba las escrituras, era un conocedor de las escrituras también Pedro el apóstol, pero también tenía revelación del Señor. Y él interpretó el texto bíblico, se lo comunicó a la iglesia y les dijo, como Sara. Hizo una exégesis del pasaje, se fue al Génesis y vio que Sara era una mujer obediente a su marido. Aunque no digan amén. Pero bueno, amados hermanos, así es, así lo dice la palabra. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, bueno, dicen, bueno, eso fue Sara. Pero lean la siguiente parte del versículo. Dice, de la cual vosotras, a ver, digan, de la cual vosotras
habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, ustedes también, no nada más Sara. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Ustedes son hijas de Sara, según la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Hijas de Sara, si hacéis el bien, por supuesto. Entonces, qué importantes son estos dos principios. Y para ello les voy a leer un artículo. Socios iguales. ¿Es el padre más valioso o inteligente que el hijo? Es una pregunta. ¿Es el hombre más valioso o inteligente que la mujer? Es una pregunta también. La respuesta es obvia a estas preguntas. No. El padre y el hijo son iguales en todos los sentidos. Pero igual no significa que no haya distinciones. El hijo murió en la cruz, no el padre. ¿Son los hombres y las mujeres de igual valor? Sí, la Biblia toma una clara posición sobre este asunto. Tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A imagen de Dios los creó. ¿Están de acuerdo? Y son de igual valor. ¿Acaso la igualdad significa que sean idénticos? No, tienen diferencias, pero las diferencias no sugieren deficiencias. La idea bíblica del hombre como cabeza de la mujer en Efesios 5:23 ha sido tal vez el pasaje de la Biblia que más se ha usado indebidamente. Todo tipo de exigencias absurdas a sus esposas. Sin embargo, que sea la autoridad no significa que sea un dictador. Cuando Dios indica que el hombre debe ser autoridad de la mujer, simplemente está estableciendo un orden para una relación entre iguales. Porque si el hombre es cabeza, déjenme decirle, porque la esposa es la coheredera. Ese es el término bíblico. Al hombre le dice cabeza del hogar, de la familia, pero a la mujer le dice que es coheredera. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Miren allí en el mismo versículo adelante, el versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Coheredera de la gracia de la vida con el esposo. ¿Obligaría el padre alguna vez al hijo a hacer algo en contra de su voluntad? ¿O el hijo voluntariamente lo hizo? Le dijo al padre, Padre, no como yo, sino como tú. Él lo vio, pero se ve el tipo de relación, ¿no? Aún en la divinidad, aún en nuestro Dios. Y por eso dice el texto, así como Cristo. Dice, ¿hacer algo en contra de su voluntad? No. ¿Se alegraría el hijo alguna vez por hacer su propia voluntad sin consultar al Padre? Esto es inconcebible. Debemos tratar de seguir el patrón de Dios en nuestro matrimonio. A ver, repitan conmigo. Debemos tratar de seguir el patrón de Dios en nuestro matrimonio. Algunos cristianos se equivocan con respecto a la autoridad cuando exhortan a los esposos a tener demasiado poder en el matrimonio. ¿Cuál es el peligro de esta posición? Otros cristianos se equivocan respecto a la igualdad y sugieren que no hay diferencias entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es el peligro de este pensamiento? Cuando se materializa el modelo de la relación del padre y del hijo en tu matrimonio. Medita en estos pasajes. Vamos a dos textos más de la Biblia. Uno de ellos me llama mucho la atención, está en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 4.
Y mientras alguien nos ayuda buscando Gálatas 3, versículo 26 al 29. Una vez que lo hayan encontrado, participemos, alguien que guste participar leyendo Proverbios 34. Dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Lo sabes? Toda palabra de Dios es limpia y escudo a los que en él esperan. Proverbios 34. Y Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 29. ¿Alguien lo tiene? Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estos versículos hablan sobre el tema de la igualdad. ¿Sí me doy a entender? Sí hay diferencias, pero no deficiencias. Entonces, amados hermanos, y Génesis 1:27 dice que los hizo a su imagen y conforme a su semejanza, varón los creó. Entonces, en conclusión, esposa, pide a Dios que te enseñe los secretos de la belleza interna para que puedas tener una conducta casta y respetuosa. Respetuosa, ¿no? Y respetuosa. Y por supuesto, esposo, pide a Dios que te enseñe a tratar a tu esposa con amor y humildad, como un ser igual. Amén. Amén. Entonces, pide a Dios que tu matrimonio pueda reflejar el tipo de relación que tienes con nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Así de que, hermanos, una buena relación con Dios nos ayuda a desarrollar una buena relación matrimonial. De ahí depende el éxito, y le funcionó a Abraham y le funcionó a Sara, y prosperaron tanto económicamente. Dios los bendijo con hijos, les dio una gran descendencia. Hermanos, hoy podemos ver que fruto de ese matrimonio hay una nación bien grande. Oremos a Dios. Bendito Padre,